antes del pastor a nuestro hermano Jorge Moreno, quien a falta de nuestro hermano Miguel Polanco estará con nosotros en esta importante entrevista a nuestro querido amigo el pastor. Así que, Bieli, cuando tú puedas, nos poncha a nuestro amigo Jorge Moreno, a quien le damos la bienvenida. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Gary, a ti como siempre por la invitación y gracias también al público que se te da cita todos los sábados a ver tu programa y bienvenido al pastor. Bueno, pastor, bienvenido al programa En Contacto. A partir de ahora, de este momento, usted está en contacto con toda la población que nos sigue a través del canal 8 de Trébol Cable, que es Peravia Visión, y también en la web en peraviavision.tv. Además, para aquellas personas que les gusta ver televisión en su teléfono móvil, en su smartphone, o si tiene una tablet, puede descargar la aplicación Canales Dominicanos y ahí en el listado usted consigue Peravia Visión y puede estar en contacto con nosotros. Así que, pastor, bienvenido a nuestro programa. Esperamos que se sienta bien y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas tardes a los amigos televidentes, que el Señor les bendiga y gracias a ustedes por invitarme a su programa. Bien, pastor, antes de iniciar la conversación acerca de los planteamientos del video, quiero hacer alguna pregunta de tipo personal. Usted no es oriundo de Baní, ¿cierto? Yo nací en San Pedro de Macorís y nos mudamos aquí a Baní en el año 1985, es decir que ya somos banilejos. Ok. Por defecto. Legalmente sí. Sí. La pregunta se la hago porque usted sabe que tenemos algunos vínculos de familia que nos conocemos de hace tiempo y siempre tuve como esa inquietud y cuando le hacíamos la invitación mi hermano me decía, mira, el pastor es de San Pedro, pero tiene ya mucho tiempo viviendo aquí en el municipio de Baní. Entonces, en ese sentido, ¿qué tiempo usted lleva ya al frente de la Iglesia Bautista Cristiana? En Baní tenemos viviendo 31 años y frente a la iglesia 21 años como pastor. Como pastor. Sí, recuerda que estudiamos en el Colegio del Redentor con tus hermanos, luego fui a estudiar al liceo, volví al Redentor, fui al Colegio de Fátima, es decir que conocí las escuelas de aquí de Baní y ya tengo más tiempo viviendo aquí que en la provincia donde nací y me siento banilejo. ¿Cómo ha sido la experiencia de, como hombre joven, hombre preparado, estar al frente de una iglesia donde usted puede impartir sus ideas conforme a lo que ha decidido Dios a través de su palabra para orientar a la población? Hoy que vemos que estamos viviendo tiempos de crisis, pudiéramos decir, mucha delincuencia, los valores se han perdido, y quisiera saber su opinión de usted como joven al frente de esa iglesia, ¿cómo usted entiende que usted le da ayuda a la sociedad a través de la iglesia? Bueno, es un llamado que Dios hace al hombre y uno tiene un deseo en su corazón de agradar a Dios. Uno responde a ese llamado y la iglesia reconoce que tú eres la persona que Dios ha llamado por el servicio que tú estás haciendo primero en la iglesia, en la comunidad. Hay cierta preparación que uno tiene que tener, conocer las escrituras, la administración de la iglesia local, hay un testimonio personal, un carácter de la persona que va a ser pastor. Todo eso son requisitos que están en la palabra de Dios y luego de ese llamado que la iglesia nos acepta, entonces nosotros cumplimos la responsabilidad que Dios puso, que es en primer lugar edificar la iglesia enseñándole la palabra de Dios. Esa es la primera labor de un pastor. Pastor, ¿usted siempre ha sido desde niño cristiano, o sea, por ordenanza familiar, o usted ha podido diferenciar lo que es una vida sin Cristo y una vida con Cristo? Doy gracias a Dios que yo crecí en un hogar cristiano. Cuando nací, mi padre era pastor interino de la Iglesia Bautista en Consuelo, San Pedro de Macorís. Él fue el primer pastor también de la Iglesia Bautista Cristiana en San Pedro de Macorís. Y en el 1985 vinimos acá, es decir, nací en un hogar cristiano. Yo soy tercera generación de cristianos aquí en el país. Los primeros misioneros bautistas vinieron en los años 40 al este. Ahí se convirtieron mis abuelos en 1948. Mi madre nació en el Evangelio. Y entonces, repito, nací en un hogar cristiano. Yo no he conocido el mundo fuera de Cristo, pero todos nosotros tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque la salvación es individual, no es una herencia familiar. Así que yo hace años que tomé esa decisión de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y le sigo. Muy bien, pastor. Usted menciona algo importante, usted no ha conocido el mundo fuera de Cristo. No. Pero tiene que reconocer, y yo también lo reconozco así, que usted está en contacto con el mundo fuera de Cristo y que también lo está viviendo y lo ve. Así es. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para usted poder vivir su ministerio en un mundo que de alguna manera tampoco está respondiendo al ministerio que usted lleva? Compartir estas dos aguas, ¿qué tan fácil ha sido? Jesucristo en San Juan capítulo 17 oró por sus discípulos y dijo: no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los libres del mal. En 1 Corintios 5 el apóstol Pablo dice:
Os he dicho que no se junten con los impíos, dicen, no completamente, porque si no tendríamos que salir de este mundo, correcto, sino que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ladrón, con ese ni coman, porque ese se llama cristiano y se comporta como uno no cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos contacto con el mundo y los pecados del mundo, nosotros también pecadores, pero el Señor nos ha rescatado. Cuando Dios salva a una persona, le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a vivir en tu vida y Él te da la capacidad, primero te transforma, te hace una nueva criatura y te da la capacidad por primera vez de decirle que no al pecado. El ser humano sin Cristo no puede decirle que no al pecado. Tú escuchas personas que dicen, mira, yo no me quiero convertir a Cristo porque entonces no voy a poder llevar la vida cristiana. Eso no depende de usted. Usted acepta a Cristo y luego el Señor Jesucristo le da la capacidad para seguirle a Él. ¿Y cuál es su opinión acerca de personas que, por ejemplo, dicen, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo trato de no hacerle daño a nadie, yo trato de, si puedo ayudar a una persona, ayudarla, pero no se congrega a través de una iglesia? Bueno, ¿Puede finalmente tener la salvación una persona así? Sí, la salvación está en una persona, no en una iglesia. La salvación está en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si usted pone fe en la persona de Cristo, usted es salvo. Ahora bien, ¿cómo es posible que usted sea un creyente, que usted crea en Dios, pero no obedezca a Dios? Jesús mismo dijo, si yo soy Señor, ¿por qué ustedes no hacen lo que yo les digo? Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, tú no puedes ser creyente sin estar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es algo natural. Aceptas a Cristo, vas a la iglesia. Okay. Eres soldado, tienes un ejército. Eres estudiante, tienes una escuela. Eres cristiano, tienes una iglesia. Muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta ahora, que usted es bastante diestro en la palabra, Gary, el pastor, y es que fruto de un tiempo para acá, yo particularmente he venido observando cómo la iglesia que llaman protestante han venido teniendo profundas transformaciones. Hemos visto de una iglesia que ha pasado de la ortodoxia, del tipo de falda, el cabello crespo, ninguna salaja, ningún maquillaje ni nada, a iglesias que están permitiendo ahora que la mujer lleve pantalón, que se maquille, que el hermano pueda de alguna manera reflejar, por ejemplo, la bonanza económica. Y yo he visto esta transformación entre una y otra iglesia. Unas se mantienen en su carril ortodoxo y otras se han transformado bastante. ¿Qué opinión le merece a usted esa transformación? Excelente pregunta. Bueno, cuando usted no tiene como regla la palabra de Dios, la Biblia, usted va a estar cambiando de un lado a otro. Y esa es principalmente la base, el fundamento de las religiones. La religión es el esfuerzo del hombre tratando de agradar a Dios. Dios, mira lo que estoy haciendo. Entonces, Dios, tú tienes que aceptarme porque tú estás viendo lo que yo hago. Pero el evangelio es Dios alcanzando al hombre a través de Jesucristo. Establezco esa diferencia porque la respuesta a la pregunta de por qué hay tantas religiones e iglesias diferentes es, en primer lugar, porque la gente no conoce la palabra de Dios. La ignoran. En segundo lugar, porque la gente tuerce la palabra de Dios. Dice una cosa, entonces no, eso no es lo que quiere decir, dice otra. Hay una mujer por ahí por las redes que dice que ella tiene autoridad para cambiar la Biblia. Tuercen las escrituras y dice que es para su propia perdición. Y la tercera razón por la que hay tantas religiones es porque las personas enseñan mandamientos de hombres como si fueran palabra de Dios. Entonces, hay mandamientos que han sido enseñados por hombres y también se ha torcido la palabra de Dios y también no se conoce la palabra de Dios en cuanto a al vestido, el peinado, a la conducta del ser humano. Por ejemplo, decirle a una hermana que usted no puede lavarse la cabeza y que usted no puede ponerse cosméticos, desrizarse, hacerse rolo, lo que sea, porque usted es una impía. Eso no está en la Biblia. Entonces, como eso no está en la Biblia, llega una persona que estudia más que esa persona que enseñó eso, y le dice, miren, en la Biblia no dice eso, entonces se van a un extremo. Entonces, la Biblia sí le dice a la mujer, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, que la mujer tiene que vestirse con pudor y modestia. Cuando está en el culto público, no puede llamar más la atención a ella misma que al culto al Señor. Así es. Pudor y modestia quiere decir que la mujer no puede vestirse de una manera que enseñe su cuerpo, porque va a provocar al pecado a los hombres. Entonces, sí hay una forma correcta de vestirse, pero no es que no se ponga bonita, no es que no se ponga un maquillaje decente, no es que no se ponga un vestido, no es que no use oro, sino el vestido de la mujer, en este caso, tiene que ser primero el corazón. Y si tu corazón está correcto delante de Dios, usted se va a vestir correctamente. Entonces, esas iglesias que están en, como tú dices, una ortodoxia, hay un extremo
donde hay gente que da una impresión de que ni se bañan, ni se peinan, ni hacen nada. Eso es absurdo, eso no es bíblico, eso no es cristiano. Ahora hay otro extremo donde la gente dice, podemos hacer de todo, y se viste igual que las personas que no conocen a Dios, y se visten en formas de rameras, se visten en forma desordenada, enseñando su cuerpo. No, hay un balance. Nosotros tenemos que estar vestidos. Cuando usted va para una entrevista importante, usted se pone un traje. Usted va a una entrevista de trabajo, usted se viste bien. Usted no va con el traje de la discoteca. Entonces, cuando usted va a servir al Señor y usted es creyente, usted está vestido de Cristo, usted se vestiría de esa manera andando con Jesucristo. Usted se vestiría así para ir a la iglesia. Hasta los que no se han convertido a Cristo dicen, yo no tengo ropa para ir a la iglesia, porque hay un vestido adecuado, tanto para el hombre como para la mujer. Hay hombres que tienen los pantalones por la mitad de los glúteos, y los hombres también tienen que vestirse correctamente. Claro. Entonces, ves, la Biblia sí dice cómo. El hombre distorsiona eso a un extremo positivo o un extremo negativo, pero no debe ser ese el parámetro, sino las Sagradas Escrituras. O sea que toda la crítica que hemos visto, por ejemplo, en esta semana salió a relucir una imagen a través de Instagram del pastor Marco Yaroide, quien además es artista, donde estaba en un centro haciéndose como un facial. Yo entiendo que eso es algo, si él es una persona pública y que quiere cuidar su imagen, no es cuestionable en términos religiosos. Bueno, lo que pasa es que los hombres no acostumbramos a hacer ese tipo de tratamiento facial y cuidarnos tanto la piel, ¿ves? Pero ahora mismo los que se llaman artistas cristianos y algunos pastores están imitando a las personas que no conocen a Dios y se están cuidando tanto la imagen, cuando nosotros lo que tenemos es que reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, tiene que causar un escándalo porque el pastor no tiene que estar cuidando su imagen, sino señalando a Cristo. Y esa es la imagen que todo el mundo debe ver en nosotros, la humildad, la bondad, el amor y la paciencia de Cristo. Pastor, yo quiero que hablemos y que entremos en detalle acerca de un video que se ha posteado en las redes sociales a través del YouTube, pero que ha sido compartido, y vemos que incluso es una entrevista de una compañera, una amiga que se llama Carmen Iris Sierra. Así es. Pero ha resultado de mucha importancia para todo aquel que lo ve, a tal punto que lo comparte, a tal punto que lo ve varias veces, por sus opiniones acerca del sistema que estamos viviendo, en el orden social, político, religioso, en términos generales. ¿Usted siempre ha pensado así, o usted ha pensado así por lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, me alegro que el video haya llegado a tantas personas, porque el mensaje que los pastores predicamos debe llegar lejos, pero tú sabes que uno no planifica eso. Tiene más de un millón de visitas. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque es una oportunidad para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Los cristianos, los pastores, no nos hemos caracterizado normalmente por hablar de política o intervenir en los asuntos de la comunidad. Y yo tengo que pedir perdón a nombre de los pastores y las iglesias, porque eso ha sido un error. Nosotros hemos abandonado al pueblo y nosotros tenemos que estar del lado de los pobres. Nosotros como ciudadanos, yo hablé como ciudadano, yo soy un ciudadano, yo tengo cédula, yo pago impuestos, yo tengo derecho a hablar. Ahora bien, yo respeto las autoridades. Yo voy a las elecciones y ejerzo mi voto. Todos tenemos preferencias políticas, pero mi preferencia política no puede estar por encima del bienestar de la nación. Duarte, Sánchez y Mella, los padres de la patria, el lema de los trinitarios era Dios, patria y libertad. Entonces, sí, ese pensamiento hace tiempo que está en nosotros y venimos reflexionando, opinando, escribiendo. Hay un video en mi muro de Facebook donde en el 2012 yo hablaba de estas cosas en el programa de Huizo. Sí. Entonces, no es la primera vez. Ese video no se hizo popular. Bueno, ahora hubo una oportunidad y Dios lo permitió así. Yo lo compartí con mis amigos y hasta desactivé sin querer los comentarios del público. Después a las semanas me dijeron, mira, los comentarios están desactivados. Pues lo activé y he recibido comentarios de México, de Venezuela, Argentina, Chile, todos los países de Latinoamérica, lo que me ha hecho reflexionar y darme cuenta que nuestros países están sufriendo la misma situación por la corrupción de los políticos. Y con tristeza digo esto, nosotros no podemos permitir que nuestros países lleguen a un estado como están ahora, México y Venezuela, por la corrupción de sus gobernantes. Okay. Nosotros tenemos que cuidar nuestro país. Dios, patria y libertad. En primer lugar tiene que estar Dios en nuestra vida y en todas las decisiones que tomemos como país. Dios en todas las cosas tiene que ser el primero. En segundo lugar, la patria, el país. Ese es el orden correcto. La patria debe estar por encima de mis intereses, pero por debajo de Dios.
Decía George Washington que es imposible gobernar un país sin Dios y sin la Biblia. Y en tercer lugar, la libertad. Mi libertad. Mi libertad está subordinada a Dios y al bienestar de la patria. Si mi libertad viola las leyes de Dios y si mi libertad hace daño a la patria, mi libertad tiene que ser restringida. Pero ahora el ciudadano quiere ser libre por encima de todas las cosas, sin Dios, y la patria no importa, la patria es un negocio y estamos en contra de eso. Entonces nuestros padres fundadores tenían claro la visión de un país correcto. Entonces vimos en estos días un cantante insultando a los padres de la patria, Eso es inaceptable. El castigo no vino de una corte, no vino de un juez. Debe legislarse que un juez diga, usted va a ser detenido o usted va a limpiar la plaza, pero aunque el castigo es justo, debe ser legal y no se le debe dar tanta promoción, porque ese no es el principal problema de este país. Entonces aquí se tiran cortinas de humo para desviar la atención de la gente de los verdaderos problemas. Entonces, este tipo de pensamiento que nosotros estamos expresando, este tipo de pensamiento que estamos compartiendo, debe hacer conciencia en todo ciudadano, cristiano o no cristiano, para que usted entienda que los servidores públicos tienen que hacer su trabajo y tienen que darnos cuenta a nosotros de lo que hacen, porque ellos están autorizados por el voto popular a administrar los recursos públicos, no son de ellos. Entonces, todos tenemos derecho. Y ese es más o menos el resumen del mensaje que hemos dado. Muy bien, muy bien. ¿Entiende usted, pastor, como usted lo decía ahorita y pedía perdón, y yo creo que, personalmente creo que sí, que es justo, y creo que un poco la iglesia, sobre todo protestante, se ha alejado de la cosa pública? ¿Entiende usted que a partir de ahora, y que supongo que de hace mucho tiempo, debe, de alguna manera, sobre todo los pastores de iglesia, acercarse más a la cuestión pública, social? El cambio que nosotros proponemos va más allá de lo político. El cambio empieza en el corazón del ser humano. Y ese cambio solamente lo puede producir el Evangelio de Cristo. La solución a todos los problemas de la República Dominicana y de todo el mundo es el Evangelio de Cristo. Esto se ha distorsionado y la gente se ha burlado y se ha alejado de Dios por el mal testimonio de los religiosos. Y las personas están confundiendo a Dios con una religión. Si la iglesia se desacredita por los pecados de sus miembros, Dios sigue siendo Dios y Cristo sigue siendo el Salvador. El mensaje sigue siendo de Dios. Entonces yo no puedo seguir a los hombres. Por eso es que la gente se desanima. Entonces el cambio empieza en el corazón, con el Evangelio de Cristo. Si ese cambio sucede en mi vida, yo debo manifestarlo con mi testimonio. En la iglesia debe verse el cambio, debe verse el fruto, el testimonio. Y la sociedad debe ver en nosotros ciudadanos correctos, justos, que tenemos un comportamiento de buen testimonio que refleja que Dios ha hecho un cambio. Y como creyente, si nosotros nos destacamos así, nosotros tenemos que alcanzar posiciones importantes, participar en toda la sociedad. Los creyentes, los pastores, los evangélicos, los que tenemos una moral cristiana, nosotros tenemos que participar en las juntas de vecinos. Nosotros tenemos que ser directores de escuelas, los directores de los hospitales. Nosotros tenemos que dirigir los colegios médicos, los colegios de ingenieros, de abogados, los directores de los hospitales. Nosotros también, de nuestras iglesias, los creyentes, tienen que ocupar puestos en las oficinas públicas y, si es necesario, ocupar también cargos políticos, como ocupamos puestos como militares y en todas las áreas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos unimos al sistema político desacreditado y corrupto, sin excepción, entonces la gente ve en nosotros uno más, otro más que se metió político. Porque en la práctica hay personas que piensan que si me uno al sistema político voy a hacer el cambio desde adentro. Y lo que sucede es que ese pastor y ese evangélico llegan a ser un político más que también se beneficia de la cosa pública sin producir ningún cambio. ¿Por qué? Porque es un sistema que se ha corrompido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, como ese cambio, como evangélicos, nos unimos, porque somos mayoría, si nosotros nos unimos y trabajamos para el bienestar de la comunidad, vamos a hacer la diferencia, porque el que es creyente entiende que Jesucristo nunca buscó su propio bienestar, sino que Él dio su propia vida por la de los demás. Y a nosotros los creyentes se nos llama a dar nuestra propia vida por los demás.
no a ir a enriquecernos, no a ir a beneficiarnos, sino a suplir las necesidades de los otros. Entonces, con una filosofía así, con una visión así, nosotros podemos hacer cambios. Pero repito, el cambio tiene que empezar por mí primero. Para que haya un cambio, tiene que haber un sacrificio. Cristo transformó la humanidad, pero el sacrificio fue que Él tuvo que dar su vida. Y si yo quiero hacer un cambio, yo tengo que dar mi vida. Y los cristianos somos los que más conocemos eso, porque Cristo dio su vida por nosotros. Y así mismo nosotros tenemos que dar nuestra vida por los demás. El político actual va a la cosa pública y él no está dispuesto a hacer sacrificios. No, que se sacrifique la patria, que se sacrifique que el país. Y cuando vemos políticos diciendo, tengo que hacer un sacrificio, tengo que aceptar la presidencia otra vez, él no se está sacrificando, se está burlando de nosotros. O sea que en ese sentido, con el tema que está en el tapete, que le quería preguntar acerca de la pretensión de modificación constitucional, ¿cuál es su parecer acerca de ese tema? La Constitución tiene que ser modificada porque lamentablemente se quitó la reelección consecutiva, el modelo americano, y nunca más, y eso fue un grave error. Políticamente se ha llamado el pacto de las corbatas azules. Eso fue un error y el pueblo entero lo ha repudiado. Entonces, el que estemos de acuerdo en que se modifique la Constitución para que ya permanentemente haya reelección por 2 periodos consecutivos y nunca más, y si usted busca el segundo periodo y no puede lograrlo, ya, usted agotó su periodo político, váyase a su casa a escribir libros. Pastor, pero esa es nuestra opinión. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en que el presidente Danilo Medina tiene que reelegirse. No, porque va a haber una elección y el pueblo va a decidir. Pero si eso corrige ese mal de la Constitución y ya nunca más tenemos que estar en esta negociación, porque aquí lo que hay es un negocio, y los legisladores ahora mismo lo que están es buscando lo que más le beneficie, no lo que beneficie al país, y eso es cada vez que se hace la reelección. Entonces esto tiene que terminar. Pastor, pero también se dice que eso se planteó por el hecho de que cada vez que un presidente decide volver, se utiliza lo mismo que usted critica, los recursos del Estado para beneficio propio. ¿No pudiera entonces modificarse la Constitución con mira al futuro? Ok, queremos este modelo que hay que permitir mucho mejor idea. A partir de tal año, del 20, del 24. Mucho mejor. Otra pregunta, pastor. Usted habla de todos estos males que tienen los políticos, y yo pienso igual que usted. Yo he criticado el sistema y pienso que la ignorancia, vamos a decirlo así, o la falta de preparación es lo que está calcomiendo el sistema. Vemos un sinnúmero de aspirantes, como yo le he llamado una ola de aspirantes no calificados. Así es. Con mira a lograr posiciones selectivas. La Constitución prevé en ella misma lo que es el derecho de elegir y ser elegido. No se está burlando ese derecho para que cualquier persona sin ningún tipo de preparación pueda aspirar a un puesto público y finalmente tener lo que tenemos hoy en día. Se está burlando, y te doy un ejemplo. El doctor Guillermo Moreno está quejándose de que su movimiento político no es aceptado por la Junta Central Electoral. Si él, que es una figura pública, no puede inscribir su movimiento político, imagínate nosotros que no tenemos los recursos que él tiene. Entonces, aquí se burlan de las leyes todos los días. Aquí no se respetan las leyes, solamente cuando conviene se aplican las leyes. Por ejemplo, aquí no se aplica la ley de hidrocarburos que estábamos hablando ahorita, nos suben los combustibles y los parámetros para el aumento de los precios es el precio del petróleo y el precio del dólar. Entonces, todos sabemos que el precio del petróleo se ha caído y eso no se respeta. Nosotros necesitamos explicaciones. Así es. Entonces sí se burla el derecho a elegir y ser elegido. Nosotros, para tener oportunidad, tendríamos que unirnos al sistema y buscar unos recursos que ninguno tenemos. Y cada ciudadano, aunque no tenga los recursos, puede aspirar. Por ejemplo, la cantidad de dinero que la Junta Central Electoral les da a los partidos políticos es una de las injusticias más grandes que se cometen en República Dominicana. Porque ese dinero va a bolsillo de personas que no están haciendo nada por nosotros. Pero se ha establecido que es a través del sistema político que los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos. Entonces, también se convierte en un negocio, lamentablemente. Sí, pero el hecho de que se postulen personas sin ningún tipo de preparación que pueden, por el hecho de estar participando, resultar electas, por el modelo que tenemos, eso realmente yo entiendo que lo que hace es que empeora. Y la calidad de los aspirantes no es tanto por la falta de preparación, sino porque las personas serias y capacitadas no estamos interesados en entrar a ese sistema político por la cantidad de corrupción que se practica ahí. Entonces terminaríamos dañándonos nuestra reputación o siendo burlados y la gente le tiene miedo a eso. Pero yo creo que las personas serias y las personas capacitadas tenemos que unirnos y participar en la política de una manera u otra, porque nosotros no podemos permitir que los políticos, un grupito, destruya a toda una nación.
Entonces, por eso tenemos que participar. Y yo hago un llamado a los pastores. Los pastores tenemos que unirnos y tenemos que predicar este mensaje. En Lucas, el capítulo 3, las Escrituras, vemos a Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, y él está recibiendo a la multitud del pueblo que está arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el reino de Dios, poniendo fe en el Señor Jesucristo. Los que venían a ser bautizados confesaban sus pecados. Así empieza el cambio. Luego se acercan los religiosos y Juan les dice: ustedes son una generación de víboras, porque ustedes vienen a bautizarse, pero dicen en su corazón: ya nosotros tenemos nuestra religión, no necesitamos este bautismo. Ustedes no pueden pensar que con su religión van a ser salvos, le dice Juan. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de un arrepentimiento. Y entonces el pueblo pregunta: entonces, ¿cuál es ese fruto? ¿Qué tenemos que hacer? Y les dice: el que tiene 2 vestidos, dele al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo con el que no tiene. Entonces, esto tiene una aplicación a los que tienen bienes de este mundo, a los ricos, a los empresarios, a los banqueros. El que tiene que darle, que compartir con el que no tiene. Y luego vienen los cobradores de impuestos de esa época, los funcionarios públicos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que está viniendo el pueblo, están viniendo los ricos, están viniendo los funcionarios públicos, porque el evangelio de salvación y la predicación es para todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y por eso oramos. Vienen los funcionarios públicos, los cobradores de impuestos. ¿Y nosotros qué hacemos? No cobren más impuesto del que está establecido por ley. Yo tengo que predicarle eso al político. En tercer y último lugar, los militares vienen y dicen: ¿y nosotros qué hacemos? No hagan extorsión, no difamen a nadie y conténtese con su salario. Y Herodes le predicaba, Juan le predicaba al rey Herodes y le decía: no puedes tener la mujer de tu hermano. Y lo criticaba y le predicaba por todas las maldades que había hecho. Pastor, nosotros hemos llegado al final del programa. Usted sabe que el tiempo de televisión avanza vertiginosamente. Para nosotros ha sido un placer tener una persona como usted aquí. Muchas gracias. Le hacemos la invitación al público para que cada sábado nos sintonice de 4 a 5 y que damos de manera abierta el espacio para que usted pueda volver a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de su programa En Contacto. La próxima semana tenemos mucho contenido. No importa las circunstancias, siempre seguiremos en contacto.